Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Cáncer. Muchísimas gracias también Cáncer por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. El día sábado a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat, cariño, con mucha fe. Tenga mucho cuidado con las estafas. Yo no pido lo que es número telefónico, ni entrego lo que es número telefónico. Muy bien, mi querido Cáncer. Ya me contarás cómo te ha ido la semana. Cuéntamelo todo. Richard, he conocido a otra persona, me quedó mirando, creo que nos casamos mañana. Cáncer, por Dios. ¿Cuántas semanas te vengo diciendo, Cáncer? No te me ilusiones tan rápido, ¿vale? Tranquilízate un poco. El verdadero amor va a llegar, pero también tú tienes que estar un poco relajado y relajada, Cáncer. Richard, pero es que me guiñó el ojo, cariño, tiene un tic, tiene un tic. No es que te ha guiñado el ojo, tiene un tic, ¿vale? Ay, de verdad, Cáncer. Por eso te digo que eres Candy, porque te ilusionas rápido, ¿vale? En mi ventana veo brillar mi Anthony, mi Terry. ¿Quién más había? Charlie también creo, ¿no? Ay, no sé, es que Candy estuvo con tantos que de verdad ya perdí la cuenta ya. Muy bien, vamos a ver, ¿qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros? Con mucha fe, cariño. Yo también soy Cáncer, por eso que te conozco. Muy bien. Mi querido Cáncer, casi te digo Candy, mi querido Cáncer, yo lo que he podido visualizar con la energía del cuenco tibetano, todo ha sido maravilloso. Más parecía una fantasía esto, ¿vale? Como los cuentos que a ti te gusta, cariño. Porque he podido ver mucha luz, puedo ver lo que es de repente hadas, ángeles, mucha agua también que nos hablan con los sentimientos. Solo al final hay como una manchita negra por ahí, ¿vale? Que puede ser tus miedos, tus dudas, tus inseguridades, pero la luz es más fuerte. Ay, mi querido Cáncer, no sé por qué siento que a lo mejor de repente o tú ya estás ilusionado o ilusionada o te viene lo que es una ilusión o que simplemente vas a tener una propuesta, pero creo que a lo mejor hay un grupo de ustedes que se aferra de repente a los recuerdos, se aferra de repente, Richard, es que yo lo extraño, Richard, da igual que tú me digas que es el Kevin, da igual que tú me digas que es feo, que es horroroso, da igual, Richard, yo lo amo, Richard, es así, Richard, ¿vale? Lo he despellejado y he encontrado su belleza dentro, pero ahí está su belleza. Vale, cariño, yo te entiendo. Cuando vosotros están enamorados, Cáncer cuando está enamorado, es como Shakira, se vuelve ciego, sordo y mudo. Es esto, o muda, ¿vale? Pero cariño, a mí me están diciendo las energías que tú vas a tener una propuesta, o hay una persona que te está observando, hay una persona que te quiere ya, hay una persona que está por ti. A lo mejor de repente tienes que también hacer un poquito de espacio, ¿no, cariño? Muy bien, vamos a ver, ¿qué nos dicen las energías del tarot Rider White? Casi digo tarot egipcio, tarot Rider White. Te tengo una música, cariño, ¿vale? Ya te lo voy a sacar de un momento a otro, de un momento improviso, ¿vale? Pero tiene que ver algo con loco, ¿vale? Richard, ya estás loco tú, ya lo sé, y tú también, cariño, pero ya te lo voy a contar. Vamos a ver. Vamos a ver, ya te lo voy a cantar, digo. A ver qué me quiere decir el tarot Rider White para vosotros con mucha fe. Mi querido Cáncer. Uy, la carta del 9 de oros. Cariño, es que de verdad, ¿tú no te das tu lugar o qué pasa aquí? O saco la chancla para ti. Mira que la chancla lleva mucho tiempo tranquilo. No actúa, no actúa, está tranquilo, está como adorno prácticamente. Pero la chancla quiere acción. Quiere acción. Richard, si Cáncer no entiende por las malas, pues será por las malas. Será por las buenas, será por las malas. Ay, de verdad, me pones nervioso un poco. Cariño, cuidado que la chancla solamente es para tu ex, para estos cucarachos, no para ti. Quiero que te des tu lugar. ¿Por qué te digo que quiero que te des tu lugar? Porque yo veo que más de una persona te observa, te vigila. Y esta persona es porque quiere estar contigo, porque tiene interés. Yo qué sé, cariño, de repente has ido al gimnasio, estás haciendo dieta, te has puesto tu mejor perfume o simplemente estás sonriendo a la vida. Y esto te vuelve una persona muy interesante. Porque mira esta cartita, míralo, míralo, cariño. Veo que hay propuestas, pero tú te lo piensas. Richard,
Aún tengo esperanza que vuelva el Kevin. Aún tengo esperanza. Te soy sincero, Richard, e inclusive, cariño, he buscado lo que yo que sé, un dentista, porque lo voy a regalar, yo que sé, un par de dientes ahí. Sé que cuesta mucho ponerse dentadura, ¿vale? Pero sin embargo estás dispuesto y dispuesta a esto. Cariño, aprovecha las oportunidades. Si Dios te da diente, come carne, cariño, ¿vale? Si Dios te da limones, aprende a hacer limonadas. Es esto. No digas, Richard, no, cariño, no me gusta el ácido. Ay, de verdad, cáncer, tienes que adaptarte también. Richard, que no, Richard, es que a veces eres un poco cabezota, cariño, te lo digo así, ¿vale? Te lo digo porque cáncer cuando se cierra en algo, se cierra. Entonces, tienes que abrirte a nuevas oportunidades. ¿Por qué te digo esto, cariño? Porque existe una persona que te va a dar estabilidad. Existe una persona que está por ti. Existe una persona que inclusive te va a hacer sentir, yo qué sé, como la patrona, como el patrón, como la dueña. Es esto. A nadie más lo pertenece todo esto, porque yo soy la dueña de los cascabeles. Mira, cariño, mira esto, ¿vale? Pero sin embargo nos están diciendo, todo es cuestión de decisión de cáncer. ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Y tenemos aquí la carta de la reina de bastos y tenemos la carta de la justicia. Espero que no estés pensando en alguien de elemento fuego o en alguien de elemento aire. Puede ser un Sagitario, puede ser un Libra, puede ser un Leo, puede ser un Acuario, un Géminis, un Aries, también puede ser, ¿vale? Espero, porque estas dos energías están muy fuertes. Veo que tú sufres por ellos. Mira, eso es lo que estoy viendo aquí. Y desprecia muchos amores, cariño. ¿Qué lo has visto a ese cucaracho? Dime que lo has visto, porque yo veo que inclusive se te presentan o se te van a presentar hombres y mujeres muy interesantes, cariño. Richard, nadie me hace la rueda como él. Nadie me hace la rueda. Hoy de verdad, cáncer, por Dios. A lo mejor de repente la otra persona, si lo pruebas, yo qué sé, te hace la locomotora, la rueda, el laberinto, todo, cariño. No me pregunten, Richard, ¿cómo se hace el laberinto? Por privado te lo voy a decir. ¿Cómo se hace la rueda? Por privado. La locomotora también. ¿Qué hace la locomotora? Bota vapor, ¿no? Pues ya está. Ay, por Dios. Mi querido cáncer, tienes que por favor despabilar, ¿vale? Reacciona ya. Yo no puedo siempre estar detrás de ti. Ya, pues, es que va a llegar un momento en que me vas a odiar, porque así son los hijos, ¿vale? Odian a los padres, se vuelven rebeldes. No, lo estás diciendo porque no me quieres. Yo lo quiero, papá. Yo lo quiero, mamá. Da igual, que es feo, que es horroroso, no tiene trabajo, ¿vale? Encima tiene aletosis, la apesta la boca, ¿vale? Encima, pero yo lo quiero, es esto. Pero cariño, tú solamente estás ilusionado, ilusionada. Aterriza ya, porque si no, la chancla te va a hacer aterrizar. ¿Qué es esto? Si no, pregúntale a todas mis madres mexicanas, ¿vale? A todas mis madres peruanas también. Pregúntale. Mi madre, cuando yo no le hacía caso, yo no sé cómo lo hacía, tenía una puntería, yo no sé si hizo servicio militar, pero agarraba cualquier cosa y cuando tiraba, ¡plup!, me caía directo. Por más que esquivaba. A lo mejor también tú lo has hecho, cáncer, ¿vale, Richard? ¿Me lo dices, me lo cuentas o es mi vida, ¿vale? A lo mejor esquivabas, te ibas así en plan lagartija para aquí, para allá. Pero yo no sé qué pasaba con ese objeto. Tenía un radar que al final te caía, cariño. Al final te caía y caías inconsciente y todo. Y encima iba tu madre y te daba más. Es así, cariño. Recordar es volver a vivir, cariño. Recordar es volver a vivir. Pero mira, esto que nos ha hecho buenas personas, trabajadores, personas responsables, lamentablemente ahora la nueva generación, y siento decir esto, tú lo quieres corregir y saben y creen que se lo saben todo. Cree que se lo saben todo, es esto. ¿Por qué? Porque Internet lo hace creer de repente cosas que no son, ¿vale? Pero en Internet también hay canales como el loco de Richard que te va a hacer despertar, ¿vale? Si de repente tú eres un millennial. Es esto, cariño. La vida, cuando vosotros se enfrenten a la vida, si vosotros son millennials, no vaya a ser que es como de repente cuando tú estás en tu casa, protegido o protegida. La realidad es otra cosa. Por eso lo que te diga mamá y papá no te lo dice porque te odia. No, te lo dice porque te está preparando para la vida, ¿vale? A ver, mi generación de cristal. Porque a la mínima que a lo mejor de repente mamá y papá te dice,
te da una pequeña nalgada, ya lo demandas y todo ya. Cariño, la realidad es otra cosa, ¿vale? Generación de cristal, lo siento decirle esto, pero es así, es así. La vida no es como de repente te lo pinta el internet, no es como te lo pinta. Cuando uno sale de casa, cariño, si tú no tienes dinero, tienes que limpiar baños, tienes que de repente aguantar la soberbia de otras personas, tienes que humillarte quizás por un plato de comida, porque es así, cariño, ¿vale? Yo no te voy a decir de que si tú te vas a otro país, te van a estar esperando con una bandeja ahí, con cerdo, con papa, con todo. No, cariño, de repente vas a tener que empezar a ver centavito por centavito si me alcanza para el desayuno, si me alcanza para el alquiler. Por eso ustedes, nueva generación, hagan caso de los viejos, que yo también soy viejo, porque estas personas tienen experiencia, estas personas saben cómo funciona la realidad, ¿vale? Solo como consejo, ya sé que me van a criticar, Richard, yo lo sé todo, tú no sabes nada, cariño, tú no sabes lo que es la vida, ¿vale? El día que tú pases hambre, el día que tú tengas que mantenerte por ti solo, el día que tú tengas que de repente pagar un alquiler, pagar la luz, el agua, el teléfono, vestirte, entonces ahí hablamos, ¿vale? Pero mientras que mamá y papá te dan la tarjeta de crédito o la propina, tú no eres independiente. Es esto, cariño, lo siento, ya di mi sermón, ahora he sido el enemigo para vosotros. Richard, ya no te voy a ver tu canal. Pues mira, ¿qué voy a hacer, cariño? ¿Qué voy a hacer? Yo te estoy ayudando para que veas cómo son las cosas, para que no te lleves un portazo en la cara, ¿vale? Te lo digo, porque las personas de tu entorno te van a proteger, te van a cuidar, pero cuando tú sales de tu entorno, de tu hogar, de tu nido, te vas a topar de repente con muchas llenas, con muchas personas que no le va a interesar hacerte daño. Te lo digo por experiencia, ¿vale? Porque yo llevo fuera de casa más de 11 años y he vivido muchas cosas que si yo te contara mi historia, te pones a llorar ahí, a moco tendido. Muy bien, vamos a continuar. Te voy a dar signos, cáncer, vamos a ver. Eso es reflexión también, que el tarot no solamente es para hablar de tu ex, todo el día hablando de tu ex, qué pesados. Muy bien, vamos a ver, también es reflexión, ¿vale? Vamos a ver, signos. Me dice, un Tauro. ¿Verdad? Escorpio, hoy por Dios me he quedado en blanco. Un Libra, qué raro, cáncer, que no te salga un Libra. Otro cáncer, y otro cáncer, está lidiando con otro cáncer. Y un Virgo, muy bien, cariño, te lo enseño aquí, te lo enseño aquí. Es que eso es reflexión, chicos. Vosotros tienen que ver cómo es la realidad de la vida. Luego se quejan porque las cosas no les salen bien, porque vosotros tienen que empezar a quererse, amarse. Recuerda esta frase que te dice este loco, ¿vale? Para que tú ames a otra persona, primero tienes que empezar a amarte tú. ¿Por qué quieres amar a otra persona si tú no te quieres? Y por lo tanto, si tú no te quieres, ¿cómo crees que la otra persona te va a querer a ti? Porque tú no tienes un valor, tú no te estás dando un valor. Entonces, ¿cómo la otra persona te va a dar un valor que tú no lo tienes? ¿Me entiendes? Richard, es un trabalenguas, sí, pero pon pausa, ve escuchando poco a poco, ¿vale? Entonces es esto, cariño. Vosotros quieren ser felices, tienen que darse su valor. Es esto. Vosotros quieren tener de repente economía, trabajo, tienen que enviar currículos, tienen que levantarse más temprano. No se acostumbren a que las cosas les lleguen del cielo, porque Dios también quiere que tú pongas de tu parte. Es así. Yo soy muy sincero en esta parte, ¿vale? Yo no te voy a decir, mi querido cáncer, un día vas a estar caminando y vas a encontrar, yo qué sé, la lámpara de Aladino. Es esto. Lo vas a frotar y de ahí te va a salir dinero. O simplemente lo frotas la lámpara de Aladino y te va a decir, ¿qué es lo que quieres, amo? ¿Qué es lo que quieres, ama? Quiero un hombre rubio, con ojos azules, verdes, de 2 metros, que lo tenga todo grande. Vale, mi querida ama, te lo doy. Las cosas no funcionan así, cariño, ¿vale? Espero que empieces a ser más realista ya, porque si no la chancla va a ir para ti. Muy bien, hoy estamos reflexivos. Hoy me puedes llamar el hermano Pablo. Ya está. Muy bien, pero yo creo que el hermano Pablo no es tan directo como yo. Muy bien, te voy a sacar lo que es iniciales. A ver, yo sé que este video va a ser un choque, va a ser de controversia. Voy a dar el que hablar. A ver si me apoyan. Yo no le digo de maldad, chicos. La letra S, la letra O. Uy, muchos de vosotros me miran de las Islas Canarias, de Las Palmas, de Mallorca. La letra H también, la letra E, la letra B. Muchos de vosotros van a hacer un vuelo, simplemente el gran amor de su vida está fuera en la distancia. Vale,
Yo no lo digo esto, cariño, especialmente para los jóvenes, para que vosotros, para hacerles sentir mal, no. Yo prefiero que vosotros sepan cómo funciona la vida a que luego de repente se lamenten, ¿vale? Porque, ¿por qué te lo digo? Porque yo cuando llegué a España, yo tenía expectativas de vida, ¿vale? Y gracias a Dios me ha ido bien. Ahora, pero anteriormente no, ¿vale, cariño? Yo no soy una persona que viene de repente, mi familia es muy humilde, sí, pero soy una persona que tiene un título que ha estudiado, ¿vale? No vayan a pensar que yo he aparecido en el tarot porque estaba ocioso. No, yo siempre las cosas lo hago estudiando, siempre. Yo cuando estaba en Perú, pues trabajaba de electricista industrial, de generación de energía, trabajaba lo que es de gestión energética, trabajé también lo que es en la parte de la oficina con un programa de SAC, e inclusive hice algún tipo de diseños también, ¿vale? Lo que es en AutoCAD y modelador CAD, ¿vale? Para que veas, cariño. Pero entonces mi ilusión era venir a España. Y en España, lamentablemente, pues yo llegué en una época que no había trabajo ni para los españoles, las cosas como son, ¿vale? Entonces yo tuve que empezar ¿cómo? Limpiando baños, recogiendo papeles, e inclusive muchas veces me ponía a vomitar ahí porque las cosas que tenía que recoger era muy desagradable, ¿vale? Pero eso era la realidad, cariño. Cuando yo estaba en Perú, a pesar que mi familia es muy humilde y todo, me dio lo que es una educación y yo tenía lo que es una educación, ¿vale? Trabajaba en una industria, económicamente estaba muy bien, aunque anteriormente mi vida no fue muy buena, también lo reconozco, ¿vale? Pasé mucha necesidad de niño, pero luego tuve estabilidad. Pero cuando vine a España, las cosas otra vez me hicieron recordar que no debería escupir al cielo porque todo se me cae en la cara, ¿vale? Si en algún momento en Perú de repente yo tenía lo que es estabilidad económica, en España no lo tuve en sus principios. Entonces tuve que pasar muchas cosas desagradables. En algún momento de repente me botaron de algún piso, me tuve que ver en la calle pidiendo a un amigo que me recoja, porque no vayan a pensar que, vale Richard, pero tendrías tus ahorros, nadie te alquila una habitación de la noche a la mañana, no funciona así aquí en Europa, ¿vale? En alguna vez también he tenido que estar en un taxi dando vueltas, no sabiendo a dónde ir, también, les digo, ¿vale? Y en alguna vez también de repente solamente he tenido lo que es en mi bolsillo, unos 300 euros, que aquí en España no es nada 300 euros, ¿vale? Es esto. Pero sin embargo, con dedicación todo se puede, cariño. Todo se puede, ¿vale? Empecé a homologar títulos, empecé a estudiar cocina y una vez dije, ¿cuál es mi propósito de vida? Empecé a estudiar lo que es el tarot y ahora me ves aquí. Es esto. No me quejo, las cosas van bien. Es cierto que hay personas que me critican, es cierto que hay personas que me quieren también, pero todo es un proceso, cariño. Y esto te lo digo para ti, tú que eres joven, tú que eres joven. Aprovecha mientras puedas el apoyo de tus padres. Aprovecha mientras estás protegido. Seas joven, adulto, da igual. Aprovechalo, disfrútalo al máximo. Porque el día que a lo mejor de repente tú te enfrentes a la vida solo o sola, vas a ver lo que es bueno, ¿vale? Y si papá y mamá te corrige, porque esta persona ha tenido experiencia y porque es una persona que te quiere. La persona que no te quiere, cariño, no te va a decir nada, porque no le interesas, ¿vale? Porque no lo interesas. Pero la persona que te quiere te va a corregir. La persona que te quiere te va a decir, esto es bueno, esto es malo. La persona que no va a decir, haz lo que quieras. Es esto, ¿vale? Muy bien, cariño, se acabó el sermón. Se acabó el sermón. Vamos a continuar. Por eso te digo, vive mientras tú puedas, ¿vale, cariño? Vamos a ver ahora, ¿qué nos quieren decir el tarot elemental para vosotros? Con mucha fe. Siento que esta semana es una lectura muy reflexiva para vosotros, ¿vale? Por eso, cariño, no siempre es tu ex. No sufras por una persona que no te da tu lugar. Vive, goza. El día que estés enfermo, el día que estés enferma, entonces vas a decir, ¿por qué no aproveché? ¿Vale? El día que estés al borde de la muerte vas a decir, ¿por qué no disfruté? Dios, dame una oportunidad. Te vas a aferrar a esto, ya verás. Y ya verás que ni tu ex va a aparecer ahí, solo las personas que realmente te quieren. Entonces, tú tienes que despabilar ya, ¿vale? Muy bien. Me sale la carta del 10 de espadas, me sale la carta del as de bastos, me sale la carta del ermitaño, me sale la carta también del as de espadas y la carta del emperador. Siento que a lo mejor de repente la persona de tu interés, cariño, ha tocado fondo. Puede ser que la persona de tu interés tiene problemas económicos, puede ser que la persona de tu interés también está discutiendo con su amor o con su relación actualmente, o si esta persona se fue, te dejó por una aventura,
veo que ha tocado fondo. Veo que esta persona te recuerda, veo que esta persona quiere volver a tu vida, necesita saber de ustedes. La carta de la luna, y tenemos aquí la carta del 6 de copas. Yo creo que mi sermón no ha sido en vano para algunos de ustedes, ¿vale? ¿Por qué? Porque me dice Richard, perfecto, esta persona lo está pasando mal, esta persona quiere volver conmigo, pero me he dado cuenta que yo tengo que empezar a apostar por mí. Me he dado cuenta que tengo que darme mi valor, mi lugar, porque siento que por más que ellos o ellas vengan arrepentidos o arrepentidas, tú simplemente le das la espalda, ¿vale? Y esto no te hace una persona mala, no te hace una persona mala, simplemente que esta persona no supo aprovechar su momento. Es esto. Ahora tú estás en otros aires, cariño. La carta del paje de bastos, la carta del rey de copas y tenemos también la carta del rey de espadas. Yo lo que estoy viendo aquí, que también hay un grupo de vosotros que está saliendo con una historia, puede ser que sea menor o vosotros recién están empezando una historia. Veo que a lo mejor de repente, por una parte, uno de sus progenitores, tu madre o tu padre, está de acuerdo, pero la otra parte no está de acuerdo. Veo que no, veo que a lo mejor de repente te dice de que no, pero tenemos aquí la carta del mundo al final. Yo creo que al final vosotros dos como pareja van a demostrar a sus padres o personas cercanas de que se han equivocado y de que entre vosotros dos hay futuro como relación, como pareja, ¿vale? Porque cierras con la carta del mundo, cariño, con la carta del mundo. Un hito más. Y entonces nos están diciendo, vas a empezar una historia. Aquí lo que también estoy viendo, cariño, que para muchos de vosotros, aparte de la relación que tú estás teniendo o vas a tener, va a haber otra persona. Puede ser el ex o simplemente vosotros, cariño, pues existen dos personas que están locamente por ti, ¿vale? Que quieren tenerte, que te desean, cariño. Veo que hay una energía que sufre cuando tú lo dejas. Sí, esto es lo que estoy viendo. Una persona que te propone el amor, pero tú no lo aceptas. Ya sea que a lo mejor tú quieres evolucionar, tú quieres crecer, o simplemente me dice Richard, ha perdido su oportunidad. O no me gusta esta persona, me gusta otro o otra. Muy bien, cariño. Vas a estar como la manzana de la discordia. Vale, la canción es esta, te lo voy a cantar, ¿vale? Loco por ti, seré tu esclavo. Quiero tenerte junto a mí. Loco por ti, ven por mí, algo así es, ¿vale? Locobox, 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 come on, come on, come on, esa es la música, cariño, ponte a bailar ahí. Loco por ti, seré tu esclavo, quiero tenerte junto a mí. Loco por ti, loco por ti, loco por ti. Locobox, Locobox, Locobox. Come on, come on, come on, just talk, cariño, esa era la música, algo revolucionario. Me van a criticar, Richard, esa música nunca la he escuchado. Claro, porque es de mi temporada. Creo que es de los 90. Si no me equivoco, creo que es de los 90. Vale, cariño, pero recordar es volver a vivir. Disfrútalo. Vamos a ver lo que es las características. ¿Qué nos quieren decir? Hoy día ha sido una lectura muy reflexiva para vosotros. No sé. Yo creo que este mes de marzo es un mes de repente para poner en orden muchas cosas, cariño. Porque con Géminis también me ha pasado. Sí. Y con Géminis, si ustedes vieran la lectura de Géminis, las lecturas anteriores, es un show, ¿vale? Nada que Candy, no, es peor, ¿vale? Pero nosotros lo pasamos bien. Pero veo que estas dos lecturas han sido muy reflexivas. Vamos a ver, cariño. A ver, tú lo tomas o tú lo dejas, ¿vale? Recuerda que no todo es tu ex, cariño. Recuerda que hay un mundo de posibilidades. Recuerda que tú puedes ser feliz. Solo es cuestión que tú decidas. Nos dicen, muchos de vosotros de repente están lidiando con un Escorpio. Creo que también tú has conocido a una persona en una fiesta o en una reunión. Tranquilamente esta persona es delgado o delgada, cabello castaño, cabello largo. Puede ser que a lo mejor a ambos o a esta persona le gusta cantar o el karaoke. Tranquilamente puede ser un actor, puede ser un cantante, una persona que trabaja algo relacionado con el espectáculo o que simplemente me dice, Richard, no. Simplemente yo lo conocí en la discoteca. También puede ser esto. La persona de tu interés trabaja en el mundo de la noche, de repente lo que es en la hostelería, en las discotecas, en los bares, en los restaurantes o eventos al aire libre. La carta de las de espadas. Siento que muchos de vosotros hay conexión con una persona que tiene un cargo o simplemente es un profesor o una profesora también. Veo muchos números, veo cálculo, puede ser un diseñador o puede ser una persona que
trabaja algo relacionado aparte de reciclaje de materiales, como que es un inventor, ¿vale? A lo mejor de repente es un carpintero, pero siempre está inventando algo nuevo. Una persona que tiene mucho coco, mucha mente. La carta del as de copas y la carta de la estrella. ¿Va a haber un encuentro por destino o vas a conocer a alguien nuevo? Ya te lo ha dicho ya. Ya te lo ha dicho en el principio de la lectura. Ahora solo es cuestión de que tú te des una oportunidad o no. Porque me sale la carta de la estrella, la carta del juicio y la carta del as de copas. Muchos de vosotros van a tener una oportunidad de empezar algo nuevo. Solo es cuestión de que tú te des esa oportunidad o simplemente pases página, ¿vale? Bendiciones, mi querido Cáncer. Siento un Tauro muy fuerte. Siento un Tauro. A lo mejor lo he mencionado, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura. Recuerda que todo tiene una etapa, todo tiene un porqué. Las personas adultas saben por qué te aconsejan algo. Las personas que han tenido experiencia saben por qué te aconsejan. Es porque te quieren. Si las personas simplemente no te quieren, pasan de ti y no te van a decir nada, ¿vale? No sé por qué tenías esa necesidad de decirte esto. Un besote. Recuerda que tú eres especial. Recuerda que tú vales oro y vas a llegar muy lejos, pero también tienes que ayudar en esto. Hasta la vista.